Listo. Ahí estamos. Bien, vamos a repasar entonces los temas que corresponden a la última parte de prueba de hipótesis. Voy a volver a plantear este ejemplo, que lo vimos la clase pasada, pero quiero volver a plantearlo y voy a repetir el procedimiento de cómo plantear una hipótesis, más allá, cómo se genera el resultado, cómo se interpreta y qué errores podemos cometer. Así que vamos a refrescar toda esa parte de los errores que se cometen cuando uno pone a prueba una hipótesis. Sitúo el ejemplo. Estamos trabajando con cerdos que tienen una dieta particular. Esa dieta los hace crecer unos 100 gramos por día, en promedio, y tiene el crecimiento, la tasa de crecimiento, obviamente no todos los cerdos crecen 100 gramos por día, tiene un desvío estándar, ese desvío estándar es unos 20 gramos por día. En promedio, los cerdos se alejan de esos 100 gramos por día en 20 gramos. Bien, lo que quieren estudiar es qué pasa si incorporamos la vitamina E a la dieta. ¿Mejora la tasa de crecimiento? Bien, el investigador cree que sí, y eso lo vamos a poner acá en la hipótesis del investigador. Esta es la hipótesis del investigador, en donde vamos a suponer que el investigador dice que la vitamina E aumenta el crecimiento de los cerdos. Nosotros eso lo tenemos que pasar a hipótesis, pero hipótesis estadísticas. Son aseveraciones hechas sobre parámetros de las poblaciones. En este caso hay una sola población. Entonces planteamos nuestras dos hipótesis sobre el parámetro mu, que es la tasa de crecimiento de la población de cerdos que crecen con vitamina E. Hacemos dos hipótesis sobre el mismo parámetro, la hipótesis nula y la alternativa del mismo parámetro. Entonces, lo que vamos a suponer es lo que dice el investigador, que aumenta, lo pongo en la hipótesis alternativa. ¿Por qué? Porque voy a usar el sistema pesimista. Ante la duda, no voy a creer nada de lo que me dicen. Y lo que queda en la duda, lo que prevalece ante la duda es la hipótesis nula. Así que lo que dice el investigador va en la alternativa. Dice que aumenta la tasa de crecimiento promedio de los cerdos criados con vitamina E es mayor que 100 gramos por día. Y en la nula pongo no es mayor, es decir, es menor o es igual. Ahí tenemos el planteo de las hipótesis. Ya a esta altura, tercera vez que lo vemos, esperemos que esté claro. Bien. Cada vez que cambio de pantalla, ahí está. ¿Qué es lo que tenemos? Lo que vamos a hacer es asumir que H0 es verdadera. Si asumimos que H0 es verdadera, obviamente lo que vamos a hacer es, asumimos que H0 es verdadera, tomamos una muestra de cerdos, vemos cuánto crecen con vitamina E, y tratamos de calcular la probabilidad de obtener la muestra que obtuvimos o una más extrema, en una distribución donde H0 es verdadera. En el estudio dice que trabajan con 15 cerdos, así que el N es de 15. Entonces, lo que necesito saber es cuál es la distribución de probabilidades de las infinitas medias, estas son X raya, que puedo obtener de tamaño 15. No, esto necesito borrar. Las infinitas muestras de tamaño 15 que yo podría obtener si H0 fuera verdadera. Ahí invocamos al teorema central del límite, decíamos, bien, si la X sigue una distribución normal con media 100, X raya también va a tener media 100, y si X tiene una distribución normal con varianza, desvío estándar, 20, X raya va a tener un error estándar que va a ser 20 sobre la raíz de 15, que es el tamaño de la muestra, y es este 5,16 que está acá. Con eso tengo la distribución de probabilidades. Y ahí ya tengo todo lo que necesito para traer mi muestra. Vamos al campo, medimos los 15 cerdos después de un tiempo y vemos cuánto crece. El resultado fue, crecieron 107. Este es lo que llamamos el X media observado. Observamos 107. La pregunta es, ¿qué tan probable es obtener 107 o más extremo cuando esperaba 100? Ese 107 pudo haber sido generado por un proceso aleatorio de haber elegido justo cerdos buenos, o la probabilidad de eso es baja. Por lo tanto,
Lo que creo es que la verdad que la media no es 100. Entonces, calculamos esta área amarilla, que es el p-valor. Para hacer eso, teníamos dos formas. Acá está. O calculamos el x raya mayor a 107, con esta media, acá está, de 107 para la media de 100 y el desvío de 5,16. Pero si yo hago el p-norm, recuerden que el p-norm es la probabilidad acumulada, la f mayúscula. Por lo tanto, me daría la zona blanca de acá. Y yo necesito la amarilla, la de los mayores. Por lo tanto, tengo que hacer uno menos. Tengo que hacer el complemento. Bien, esa probabilidad es 0,0876. Esta área amarilla de acá, el p-valor es 0,087. Como me pidieron que trabaje con un alfa del 5%, lo que tengo que hacer es comparar este valor que acabo de obtener versus este número versus 0,05. Como este número es mayor al 5%, 0,8 es mayor que el 5%, digo, la probabilidad es grande. Grande significa mayor que el 5. Es el 8%, casi 9. Como es mayor al 5%, digo, hay una probabilidad razonablemente alta de que el resultado de 107 o uno más extremo pueda venir de esta distribución de probabilidades. Es una duda razonable. Hay un 8% de probabilidades de que ese número, el 107, haya salido de esta distribución. Por lo tanto, mi conclusión va a ser no rechazo H0. La duda es razonable. Esa es la conclusión estadística. La conclusión estadística, entonces, vamos a ver, empecemos a hablar de errores acá. Cuando, pero necesito esto. Si mi conclusión es no rechazo H0, ¿quién me dice ahí qué tipo de error podemos cometer cuando no rechazamos H0? De tipo 2. Bien. Uy, tipo 1. Vamos. ¿Hay alguien que pone un tipo 3? A ver, teníamos dos tipos de errores. Creo que es la diapo que viene ahora. La voy a pasar rápido. Esto es lo que habíamos visto. Teníamos dos situaciones posibles. Planteamos la hipótesis y tenemos dos situaciones. ¿Rechazamos la hipótesis nula o no la rechazamos? Nosotros estamos acá. No rechazamos la hipótesis. La decisión, el p-valor era mayor que el alfa. Entonces, el error que cometemos es el de tipo 2. Que es, yo no rechacé y debería haber rechazado. Por lo tanto, mi conclusión como investigador es, la vitamina E no funciona y en realidad podría funcionar, pero yo no lo detecté. Esa probabilidad no está fijada de antemano. Nosotros fijamos alfa, esto es beta, no está fijado beta. Por lo tanto, esa probabilidad puede ser muy alta. Entonces, en consecuencia, yo no puedo ser muy contundente. No puedo decir lo que acabo de decir yo, la vitamina E no funciona. Lo que tengo que decir, ¿se entiende por qué no lo puedo decir? Porque puede ser que funcione y yo sea muy malo buscando. 15 cerdos sean muy pocos. Quizás la vitamina E es muy buena, pero con 15 cerdos yo no lo voy a detectar porque la diferencia y la varianza que hay no me permiten ver. Entonces, ¿cómo deberían responder ustedes para no tener problemas? Ustedes cuando no rechazan la hipótesis y no saben qué es lo que pasó, ustedes lo que dicen es, yo no encontré evidencias que me permitan rechazar H0. Y eso es cierto. No hay ninguna duda con eso. No encontré evidencias para rechazar H0. Por lo tanto, la respuesta es no rechazo H0. Nunca aceptan HA. La evidencia les va a decir algo sobre H0, si la rechazan o no, pero no les habla sobre HA. Entonces, si fueran abogados, escribirían, no, la evidencia muestral no me permite rechazar H0. Eso es lo único que voy a decir. ¿Qué pasa con H0? ¿Es falsa o verdadera? Y no me jugaría demasiado. ¿Por qué? Porque puedo cometer un error de tipo 2 que yo no conozco. Hay una probabilidad de error de tipo 2 desconocida. Y ahí cerrarían el estudio en la parte de resultados. Y después van y discuten.
quizás yo no encontré las diferencias porque trabajé con pocos, o trabajé con muchos, o eran muy distintos, eran muy parecidos, lo que sea. Pero eso ya es una discusión del trabajo. El resultado crudo, firme, es, ustedes no encontraron evidencias en contra de H0. No rechazan H0. Con un error de tipo 2, cometen error de tipo 2 y el cual no es conocido. Así van a terminar la mayoría de sus estudios que no rechacen. Con mucho cuidado y conclusiones medio light. Les quiero mostrar qué pasa si quieren. Esto lo voy a saltear, que ya lo charlamos. Acá. ¿Qué pasa si no quieren terminar ahí y decir error de tipo 2 desconocido y lo quieren calcular? Quieren saber cuál sería la probabilidad de error. El de tipo 2. Para poder calcular el error de tipo 2, si vieron en la formulita, dice de H0 es falsa, dado que H0 es falsa, está condicionando, H0 es falsa, es un hecho, por lo tanto HA es la verdad, el error de tipo 2 lo tienen que ir a buscar en la distribución alternativa, no en la nula. A ver, ¿cómo podría afirmar H0? Bueno, ahora vamos a ver unas formas de aproximarse a H0, justamente con esto. Con tener una buena estimación del error de tipo 2. Si tiene una buena estimación del error de tipo 2, yo me jugaría más a decir lo que estamos proponiendo en H0. Sí. Y después Kiara dice, perdón, yo no entiendo la parte de tomar una muestra y su extremo. A ver, sería así. El p-valor, calculo que estás hablando del p-valor. No, ahí pregunta si tomás más de una muestra. No, uno siempre va a trabajar con una sola muestra. Siempre trabajás con una sola muestra. Lo que haces es, bajo la distribución donde H0 es cierta, tratás de ubicar esa muestra. Como la probabilidad de una muestra no la podés calcular, lo que haces es calcular la probabilidad de esa muestra o una más extrema. Eso te da un área. Ahí sí vas a poder estimar esa probabilidad. Es un área más conservadora, porque es esa muestra o cualquiera más grande. Entonces son muchas muestras posibles. Cualquiera más grande que la tuya sería. Cualquier muestra más extrema, no más grande. En este caso es más grande. Más extrema que la tuya. Por eso, pero siempre es una sola muestra. Bien, repito la idea entonces. Si yo quiero calcular el error de tipo 2, el que cometen cuando no rechazan la hipótesis, deberíamos tener una idea de cuál es la distribución de la hipótesis alternativa. Necesito una hipótesis alternativa. Entonces, para eso hay que replantear el ejercicio y en realidad esto se hace, no es que se replantea el ejercicio, uno plantea escenarios. Yo necesito plantear escenarios ahora, porque tengo que poner una hipótesis alternativa, tengo que fijar la alternativa en algún punto. Entonces voy a plantear escenarios. Y esto se hace antes de hacer el estudio. Antes, son escenarios, un juego mental que uno hace con la evidencia que tiene antes de tomar un solo dato. O sea, en este caso, no puedo decir la vitamina E no hace engordar más a los cerdos que lo que existe una probabilidad. A ver, lo que diría, a ver, no sé, Lorena está planteando ahí, la conclusión correcta con el estudio así como está, si no calculo el error de tipo 2, es la muestra, lo que conozco a partir de la muestra, no me permite decir que la vitamina E sea buena, no me lo permite decir. El tema es que tampoco me permite discriminar si esa muestra fue porque realmente es mala y dio 107, que es un poco más grande, pero por azar, o realmente genera un incremento, la vitamina E genera un incremento, pero que yo no lo puedo detectar porque la potencia de mi prueba no es lo suficientemente buena. Y eso es lo que vamos a ensayar ahora. Entonces, lo que les decía, tengo que plantear escenarios. Voy a plantear un escenario ahora. Y el escenario sería, listo, sigo con la misma información. Los cerdos normalmente crecen 100 gramos con una medida de 20 y voy a trabajar con 15 cerdos. Las muestras van a ser de 15 cerdos. Pero voy a plantear un escenario hipotético. Y digo, ¿qué pasa si la vitamina E produjera un incremento de 110 gramos por día? Si produce 110 gramos por día, o sea, un 10% más de crecimiento, ¿qué tan probable es que yo detecte esa diferencia con mi ensayo?
¿Se entiende? Es un escenario que estoy planteando. No digo que esa va a ser la verdad. Planteo ese escenario. Entonces, ahora, la hipótesis ya no se plantea como lo vimos anterior, que en la nula estaba el igual, con un menor, pero no me importa, porque al estar el igual ya me alcanza, y la alternativa no tiene ningún igual. A eso no lo puedo resolver, porque así como está planteado, dice que hay infinitas hipótesis alternativas. Lo voy a cambiar y voy a plantear esto. Este escenario. La hipótesis nula es igual a 100, y la hipótesis alternativa es 110. Esto dejó de ser un sistema exhaustivo. Sí es excluyente, o es 100 o 110, pero no es exhaustivo, porque puede estar el 109, el 108, el 120, o sea, nada. Es un escenario nada más, ¿sí? Entonces, si esto es así, yo planteo las dos hipótesis. Puedo fijar las dos hipótesis. La nula, en 100, está corrido el 0, recuerden. Esto es un 100. Y la alternativa en 110. De vuelta a lo que le dije la vez pasada. Estas dos curvas deberían estar una al lado de la otra, pero para que no se haga algo complejo, los separé así. Entonces, lo que hacemos nosotros es, fijamos un alfa. Antes de empezar el estudio, todavía no tengo ninguna muestra. Solo sé cuántos cerdos voy a tener, que son 15, y sé el alfa, que es el 5%. Como ya sé que la hipótesis alternativa es más grande que la nula, ese alfa, el nivel de significación que yo estoy dispuesto a tolerar, sé que tiene que ir por encima de 100. La ubicación del alfa, yo cuando tenga que buscar el alfa lo podría poner de este lado o de este. Pero lo tengo que poner en la dirección donde está la alternativa. Yo voy a buscar la zona de rechazo, la voy a buscar cuando me dé más grande. Voy a rechazar la nula cuando esto sea más grande. Entonces, voy a definir el alfa de este lado. Acá voy a poner alfa. ¿Se entiende? Podría haberlo puesto del otro lado, pero esta ubicación lo sacan a partir de la hipótesis alternativa. Esto está fijado por ustedes, es del 5%. Acá ustedes o el que hizo el ejemplo. Eso ya me define un valor. Hay un valor, un peso, una ganancia en peso de los cerdos que me deja el 95% de los valores acá y el 5% de los valores afuera. Uno puede pedirle a R, decime el valor de una distribución normal con media 100, desvío 5,50 y pico, que acumule el 95% de los casos. ¿Se Profe, entiende? perdón, te interrumpo un segundo. Esto es una X raya que acumula 95% de los casos. Eso da 108,5. Bien, ese 108,5 es crucial. Esto es lo que vamos a llamar un valor crítico. Es un X raya crítico. Voy a escribirlo acá. Esto es un X raya crítico, 108,5. Eso divide el mundo de las muestras en dos grandes unidades. Si mi muestra cae por acá, el X raya observado cae por acá. ¿No escuchan? A ver, veo a alguien que está diciendo que no está ¿Se escucha, escuchando. profe? Yo ahí ustedes los escucho medio, pero... A ver, esperen que voy a enchufar bien esto. ¿Ahí me escuchan? A ver, ¿alguien hable? Ahí se escucha bien. Ah, bien. Perfecto. Porque perdón, A te ver. quería hacer una pregunta y no se escuchó, me parece. Ahora sí, repitan la pregunta. Sí, que cuando dijiste lo del alfa, Sí, esa partecita roja, volviendo a la pregunta anterior, la de mayor a 107 el peso, sí. sabiendo que el alfa es 108,5 mayor, ¿no podríamos haber dicho de entrada que mayor de 107 el p-valor sí va a ser mayor a alfa? Sí, tenés dos formas de hacerlo. Tenés, como hicimos nosotros, calculamos el p-valor y comparás el p-valor contra el alfa, que es lo que hicimos recién, en la primera parte. Y si no, calculás el X crítico y lo comparás con el X observado, el X raya. Claro. ¿Se entiende el planteo? A ver, lo voy a compartir con todos. Nosotros lo que hicimos
fue trabajar con la parte de arriba de la curva y calculamos probabilidades. Vinimos con a nosotros nos dio 107, que les spoileo, cae de este lado, y lo que hicimos fue calcular el p-valor y lo comparamos contra el alfa. Lo que hicimos es p-valor versus alfa. Esa es lo que hicimos recién. La otra alternativa es hacer lo mismo, pero en la parte de abajo de la curva, en la parte de las X, y comparar el 108,5 versus el 107. Y hago 107, que es el X medio observado, versus el X medio crítico. Entonces sería 107 versus 108,5. Listo, este es más chico, está en la zona de no rechazo. Son las dos alternativas, las dos aproximaciones que hay. El tema es que el alfa es fijo. Entonces este número vos lo definís y en general todo el mundo sabe que trabajás con 0,05. En cambio, el X crítico, y depende de la muestra, de la población que estás, la variable que tengas, esto va cambiando. Entonces, en general, ver un p-valor versus un alfa, podés ver cualquier paper de cualquier variable, de lo que se te ocurra, que está estandarizado. Es 5% versus 6, 7, 8, 0, 1, lo que sea. Entonces, es mucho más cómodo para cualquier persona que no conoce el proceso biológico, por lo menos saber si la hipótesis hay que rechazarla o no. En cambio acá te tendría que contar, esta es el crítico, y lo estoy comparando contra 107 y demás. Entonces, este sistema se adoptó y quedó. Les cuento históricamente, nosotros a mano hacíamos esto antes. Los ejercicios cuando se calculaban a mano, era más fácil calcular la media, calcular este valor crítico y compararlos. Pero ahora como lo hace la compu y las probabilidades las da exactas, los p-valor, no tenemos que ir a una tablita y hacer todo lo que había que hacer antes. Listo, tira el p-valor y ya sé contra quién compararlo. Bien, entonces, repito la idea. Esto divide, este 108,5 es lo que me va a mí a dividir al mundo en dos partes, que es lo que viene acá. Una zona de valores de las muestras en la que no voy a rechazar la hipótesis nula y una zona en la que sí voy a rechazar la hipótesis nula. Si la muestra es mayor a 108,5, rechazo. ¿Por qué? Voy a borrar un cachitito acá. Y vamos a suponer que mi muestra cae acá. Este es el valor observado. Yo tengo que calcular el p-valor. El p-valor es la probabilidad de la muestra, esta que acabo de decir, o una más extrema, es decir, esto que está acá. Ese sería mi p-valor. Ese p-valor es más chiquito que alfa. Alfa llega hasta acá, este es más chico, el azul es más chico que el rojo. Conclusión, cuando hago esto, rechazo H0. Con cualquier valor que esté por acá, voy a generar áreas más chiquititas. Recién voy a generar áreas más chicas que alfa cuando caiga acá. Voy a borrar este. Ahora. Y voy a plantear otro escenario. Este otro escenario es, mi muestra cayó por acá. ¿Qué es lo que nos pasó? Acá el X medio observado. Situación 2. La muestra cayó por debajo de 108,5. Cuando hago el área bajo la curva, tengo que hacer desde la muestra o uno más extremo. Estoy pidiendo todo esto. Esa probabilidad es mayor que alfa. Si usan este método, p-valor mayor que alfa, no rechazan. Y si usan este método, el valor observado menor que el crítico, no rechazo H0. Cualquiera de los dos métodos da lo mismo. Pero lo que quiero mostrarles es que ese valor crítico divide al mundo en dos partes. En donde rechazo la hipótesis y en donde no la rechazo. ¿Hasta ahí estamos? ¿Me siguen hasta ahí? Si tienen dudas, párenme. Entonces, vamos a seguir. Como definimos ahora este mundo donde yo voy a dividir mi decisión, esto es lo que ustedes deciden, rechazan o no, vamos a plantear ahora los dos escenarios posibles sobre la realidad.
si la realidad, en la realidad H0 es verdadera, esto es lo que vale, o la realidad es que H1 es verdadera, que esto es lo que vale. Entonces, voy a comparar áreas en ambas curvas. Y tengo esto. Vamos a ver esto. ¿Qué es esta área amarilla? Y hagamos el ejercicio. Quiero definir esto. ¿Qué es esto? Entonces, para saber qué es eso, lo que tengo que hacer es definir qué es lo que yo hice y cuál hubiese sido la realidad. En un escenario hipotético, ¿verdad? Entonces, primero, el área amarilla. Bien, ahí ya Rocío está poniendo el resultado. El área amarilla es un área bajo la curva. Y esta curva es una función de densidad. Así que el área amarilla es una probabilidad. Es una probabilidad de que ocurra algo. Es la probabilidad de que yo diga algo y la realidad sea otra. Entonces, ¿yo qué digo? En toda esta área amarilla, si miro los valores de la variable, son todos menores a 108,5. Por lo tanto, el área amarilla está justo en el área de no rechazo la hipótesis nula. Así que mi conclusión, si la muestra cae ahí, es que no voy a rechazar la hipótesis nula. No la rechazo. Ahora leo lo que dice María Eugenia, perdón. Esto es lo que yo dije. Si mis datos caen por acá, diría eso. ¿Y cuál es la realidad? Recuerden que esto es dado que hay una realidad. El área amarilla, fíjense que está en una curva donde H1 es verdadera. El parámetro que vale es 110. Es decir, estoy acá. H1 es verdadera. Así que acá, H1 es verdadera. Verdadera. Es decir, H0 falsa. Esa es la situación que estoy planteando. Ahí rechazaste H0, pero no deberías porque H1 sería verdadera. A ver, acá mi conclusión es no rechazo en el área amarilla. No sé si a eso te referís. El área amarilla es, yo no rechacé, pero debería haberlo hecho. Eso es lo que me dice acá. Es la probabilidad que yo diga que no hay nada, cuando en realidad sí hay algo. Ese es el error de tipo 2. Solo lo puedo cometer si caigo de este lado del mundo, en la zona de no rechazo. Toda esta zona es donde cometo el error de tipo 2. Y en toda esta zona, de acá para allá, cuando rechazo, es cuando cometo el error de tipo 1, que es el que está acá. Vamos a ponerlo en rojo. Esta zona que está acá, la que voy a definir ahora, ya está definida de antes, pero vamos a escribirla. Es un área bajo la curva, así que es una probabilidad. Y es una probabilidad donde yo dije ¿qué? Dije esto, rechazo H0, toda esta área. Así que es la probabilidad de rechazar H0. Pero la realidad ¿cuál es? Yo estoy parado en H0. H0 es la verdad. El parámetro es 100. El parámetro que vale es 100. Esto es igual a 100, o sea, estoy en H0. Así que H0 es verdad. Entonces, lo que está en rojo es rechazar algo que no tendría que haber rechazado. El proceso, la muestra que yo obtuve, fue generada por azar. Hay una probabilidad que eso ocurra, que sea generada por azar. Sin embargo, yo tomé la decisión de que rechazarlo y pasé a la H1. Ese es el error de tipo 1. Y esto está fijado, el valor máximo. Ese es el error de tipo 1. Y el máximo valor que tenemos es alfa, que es eso que está puesto acá. Entonces recuerden lo que les dije la vez pasada. Alfa es el máximo, el p-valor es el exacto. El p-valor es el exacto, el error de tipo 2, el error de tipo 1, perdón, exacto, es la probabilidad de obtener esa muestra en una masa extrema, si H0 fuera verdadera. Si ustedes rechazan eso, esa probabilidad se convierte en un error, porque hay una probabilidad que en realidad era así, y vos rechazaste. Ese es el exacto. Y el alfa es el máximo que puedo obtener. ¿Por qué es el máximo? Porque si mi p-valor llega a ser mayor al 5%, quiere decir que estoy de este lado de la curva.
para que el p-valor sea mayor. Si el p-valor es mayor al 5%, mi decisión va a ser no rechazar. Así que no puedo cometer error de tipo 1 si caí del otro lado de la curva. Y ahí paso a cometer error de tipo 2. Por eso digo que el alfa es el máximo error de tipo 1 que puedo llegar a cometer. Hasta acá, ¿cómo estamos? Vamos a ir borrando cosas. Todo genial. Bien, si no hay dudas, ya tengo planteadas las áreas. No, el beta, ahí pregunta Lucas, el beta no es el máximo error porque yo no puedo fijar beta. Beta es lo que observé, lo que pasó con mis datos. Es lo que ocurrió en función de la varianza de la población, es las cosas que vamos a ver ahora. Pero no lo pueden fijar ustedes. Por eso no se habla del beta máximo acá. Salvo que haga simulaciones y demás, uno fija el alfa. Y ese sí es el máximo. Y después beta es lo que ocurrió. Ahí beta, no hay un p-valor de beta. Entonces, uno tiene beta como la estimación de, bajo tal escenario, cuál sería el error de tipo 2. El ambos, ¿puede ser entonces que estamos viendo el máximo error de ambas distribuciones? No sé a qué se define, no. Quizás sea lo que dije recién. El error de tipo 2 no fijamos un máximo. Y eso va a depender justamente de lo que vamos a charlar ahora. Depende de un par de procesos de los cuales ustedes van a tener que ver, que son cómo diseñaron el experimento. Entonces, vamos a jugar un poco con qué procesos afectan al error de tipo 2, ya que no lo podemos fijar, veamos de qué depende. Y esto es importante que lo tengan claro cuando vean una hipótesis que alguien no rechazó. Si alguien no rechazó, vean estos patrones, estas cosas que les voy a decir para ver si no rechazó porque no había nada o no rechazó porque había algo y nada, hizo muy poco esfuerzo. Entonces, vamos a plantear otro escenario. Esto es el error de tipo 2, fíjense que es bastante grande. No calculé esta probabilidad, pero es una probabilidad que debe estar por el 40%. Fíjense que acá, en 110, debería tener la mitad de la distribución, y esto está un poquito por debajo de 110. Así que el alfa se mantiene controlado, pero en estas condiciones, con esta cantidad de cerdos y esta magnitud de efecto, el error de tipo 2 puede ser alto. ¿Eso qué significa? Ustedes, si caen de este lado, van a decir, no rechazo, lo que vale es esto, pero hay una alta probabilidad, toda esta área amarilla, de que en realidad tendrías que haber rechazado y te tendrías que ir a la otra curva. Entonces, vamos a plantear otro escenario. Y vamos a plantear un escenario sobre la magnitud de efecto. Ahora vamos a hablar de la magnitud. Cuento la magnitud de efecto, Tatiana, y si no quedó claro, me hace las preguntas. Entonces, vamos a plantear un segundo escenario. Vamos a cambiar justamente la magnitud del efecto. Yo suponía, un escenario era, supongamos que los cerdos con vitamina E crecen 110 gramos por día, o sea, tiene un incremento de 10%. ¿Qué pasa si el incremento es del 15%? Es decir, ¿qué pasaría? Es hipotético, es un escenario. Si la magnitud de efecto fuese de 115, o sea, perdón, de 15 gramos. De 100 salto a 115. Esa magnitud es de 15 gramos. Y ahí ya cambia la cosa. Fíjense, ahora el parámetro de tendencia central es 115. Y, perdón, vamos a plantear acá. ¿Bajo H0 cambia algo? Fíjense, H0 es la misma, no la toqué. La que cambié fue HA. H0 está exactamente en el mismo lugar. Y como no cambia el N, no cambia la varianza, la distribución de H0 no cambia. El parámetro de tendencia central no lo cambié, H0 está intacta. Y alfa, está definido por ustedes, también está intacto, no cambia de lugar el crítico observado, porque no cambiamos nada de esta distribución. Así que el área de rechazo es la misma, el área de no rechazo es la misma. La que cambió es la ubicación, la tendencia central del H1. Estaba en 110 y me fui a 115. Automáticamente, al desplazar toda la distribución, manteniendo las varianzas constantes, esta área, que estábamos cerca del 40%, se bajó bastante. Y se hizo un área bastante más chica. Así que el único que cambió es el error de tipo 2. Y obviamente su contraparte, que es la potencia, que es esta área de acá.
Y voy a plantear un tercer escenario, más optimista si se quiere. Si la vitamina E fuese tremendamente buena y los hace crecer un 20% a los cerdos, más, 20% más de lo que venían creciendo, me voy a 120 gramos por día. Fíjense, ahora, esta sigue igual y esto se corrió tanto, las varianzas no cambiaron, así que se mueve toda la curva, la campana se mueve prolijita. El error de tipo 2 es prácticamente nulo. Entonces, ¿qué es lo que voy a decir? Mi conclusión, después de hacer estos ensayos, suponiendo varias cosas que vamos a tener que suponer después, distribución normal y demás, pero si eso funciona bien, lo que me dice esto es que si la vitamina E llega a generar un efecto de 120 gramos por día, con este ensayo lo vas a encontrar. Con estos 15 cerdos, con esta varianza y con esto. Hacé la prueba que si esa diferencia está, es altamente probable que la encuentres. Entonces, voy al campo y obtengo los resultados. Si en ese caso yo no encuentro diferencias, si la prueba me da no significativa, con esto voy a pensar, mirá, realmente 120 no es. Y eso lo puedo rechazar. Y me voy a quedar con las... Por lo menos no voy a aceptar el 120. No sé si va a ser 100, no puedo asegurar que sea 100, pero claramente el impacto de 120 no es. Y puedo llegar a dar algo de esa información. ¿Se entiende el razonamiento? Es un poco más rebuscado, no es tan lineal. Repito la línea de pensamiento. Hago este escenario y veo que con 120 gramos por día la potencia es altísima. Recuerden, la potencia está acá abajo. Esta es la potencia. 1 menos beta y esto es beta. Esta es la potencia. Fíjense, repasemos potencia un segundo. Potencia es la probabilidad de detectar un efecto cuando este efecto existe. Quiere decir, el efecto existe, H1 es verdadero, estoy en la curva de H1. Y estoy rechazando. Por lo tanto, esto que está acá, toda esta área blanca, es la probabilidad de rechazar H0, esto, estoy en el área de rechazo, cuando en realidad estoy en el H1, así que H1 es verdadero. O sea, H0 falso. Toda esta área gigante de acá es la potencia que tiene la prueba. Si H1 es verdadera, o sea, estoy acá, ¿qué tan probable es que yo lo vea? Me dice, es muy alto. Esa probabilidad es muy alta. Si la vitamina E fuese 120, vos vas a rechazar la hipótesis. Eso es lo que te dice esto. ¿Se entiende que no me dice que lo voy a rechazar de entrada? Si es 120, lo vas a rechazar. La nula. Entonces, yo voy al campo, cazo mis bichos, los mantengo con vitamina E, vuelvo y no rechazo la hipótesis, voy a decir, ah, no era 120, claramente, porque si hubiese sido 120 yo lo hubiese visto. Esa información es mucho mejor que decir, no encontré diferencia significativa, no rechazo H0 y me quedo ahí. Y no digo nada más. ¿Se acuerdan lo que dijimos antes cuando no rechazamos? Antes dijimos, no tengo evidencias para rechazar H0. Ahora, con este ejercicio que acabamos de hacer, yo les digo, si me dan no significativo, les voy a decir que no es significativo, significa que 120 seguro que no crece con la vitamina D. No estoy seguro si es 100, toda esa parte sigo teniendo mis mismos problemas, pero 120 seguro que no crecen, porque si hubiese sido 120 yo lo hubiese visto. ¿Estamos hasta ahí? Eso es lo que tienen que lograr entender con esto, decantar. A ver, ¿qué más? No sé si, Tatiana, a esto te referías sobre la magnitud del efecto, ¿no? Esto sigue ahora con el... Profe, ¿puedo Sí, preguntar? dale. Sí, no sé si tiene sentido la pregunta, pero ¿qué pasa si tenemos una de tipo bilateral? ¿Cómo haríamos ahí con el beta? Bien. Ahora les voy a mostrar una simulación que está linda que me permite hacerlo. Básicamente lo que van a hacer es, ustedes van a calcular la probabilidad de un solo lado, del lado que les cayó la muestra. Voy a volver para atrás. Ustedes, acá, perdón, eso es cuando ya lo hicieron. Acá, que es a priori, lo que haces, vas a poner acá, el alfa lo tenés que dividir en dos partes.
porque no sabés de qué lado va a ser más extremo. Acá puse más extremo con el 120. Cuando es bilateral, vos lo que haces normalmente es dividir el alfa en dos partes y definís las zonas ahí. El problema que vas a tener si es bilateral, no podés definir una única alternativa y no vas a poder hacer estas pruebas. Entonces, salvo que plantees, voy a tener una magnitud de efecto de 20 gramos y planteas como dos escenarios, que es de 120 o de 80, cosa medio difícil, pero esto es más fácil, más simple, y de hecho van a poder hacer las cuentas si haces igual a 100 igual a 120. Eso es unilateral, porque estás poniendo una única alternativa. No está pensado para un igual versus distinto. Hay una forma de hacerlo, se multiplica el alfa, el p-valor que obtengas por 2 y se hacen algunos ajustes. Pero así como está planteado para el error de tipo 2, donde tenés que definir una hipótesis alternativa, ya eso te condiciona que va a caer de un lado o del otro. Así que no. ¿Y nosotros lo vamos a hacer o no lo vamos a hacer? Ustedes van a trabajar con este ejemplo, de este estilo. Una alternativa. Ok. O sea, ustedes van a tener que fijarse en función del problema, decir, bueno, esto lo que me está diciendo es esta alternativa. 120, entonces va para arriba. Si te hubiese dicho la alternativa es 80, bueno, va para abajo. El alfa va del otro lado. Pero tenés una alternativa bien definida. No van a ser bilateral en estos. No, eso no lo van a hacer. Claro, pero en investigación, sí. En investigación podés hacer alguna simulación. Ahora les voy a mostrar alguna donde se puede poner que 2, pero sería muy raro plantear un escenario con una alternativa cuando ni siquiera sabes de qué lado te va a caer la alternativa. Hacer estos escenarios es medio complicado si no sabes de qué lado te cae. Es decir, es muy difícil plantear de estudiar a priori un error de tipo 2 cuando ni siquiera sabes de qué lado te va a caer la muestra. Si simplemente tu aproximación es cambió o no, y no sabes que cambió es para arriba o cambió para abajo. Es bastante más complejo, habría que pensar algún caso, pero yo pensaría esto del error de tipo 2 con una magnitud de efecto clara, en un sentido, pero como te digo, podés hacer el ejercicio en un sentido y multiplicás el error de tipo 1 por 2. Ahora les muestro cómo lo ven. Ahora lo ven. Gracias. No es para la materia, ¿eh? Para la materia va a ser igual 100, igual 80, igual 120, es un igual. Bien, entonces, magnitud de efecto, lo tenemos acá, es este D, que puede ser más chico o más grande. Cuanto más se separen, menos se solapen, el alfa es constante, así que el que se mueve es todo lo que está en H2, en H1, en la hipótesis alternativa. Entonces, ahí es donde vamos achicando la magnitud de efecto. ¿Eso qué quiere decir? Si buscan cosas grandes, las pruebas se hacen potentes, porque si lo que estás buscando es algo gigantesco, con buscar poco ya vas a tener altas chances de encontrarlo. Entonces, si era algo gigante lo que estás buscando y no lo encontraste, es porque ahí sí creo que no estaba. ¿Se entiende el razonamiento? Si busco algo grande, hago mi ensayo y no rechazo H0, es decir, no veo eso grande, ahí sí me joda decir, no está. Porque era tan grande que si estaba lo tenía que haber visto. En cambio, si trabajan con una prueba muy poco potente, es decir, la magnitud de lo que están buscando es muy chiquitito, y ustedes no lo encuentran, ahí es donde me queda la duda. Para mí no lo encontraste, no porque no está, puede haber sido tranquilamente que no buscaste lo suficiente. Ahora vamos a ver eso. Bien, el otro punto que afecta a esto es, en uno es la magnitud del efecto, qué tan separadas están esas dos distribuciones. Pero hay otra forma de modificar el error de tipo 2. Si yo quiero modificar el error de tipo 2, es decir, la zona amarilla que está ahí, tengo otra alternativa. No voy a tocar la magnitud del efecto. La vitamina E, el productor me dice, no, mira, crece 110. A partir de 110 ya es buena la vitamina E. Si crece 110 yo lo quiero detectar. Necesito detectar que tenga una alta potencia de 110. Si el efecto es 110, encontrámelo por favor. Bien, entonces yo lo que le tengo que decir, bueno, vamos a buscarlo más. ¿Qué significa eso? Aumentemos el N. Dame más cerdos. Dame plata para conseguir más cerdos y alimentarlos.
Es lo que les comentaba, claro, es lo que dice Tatiana ahí. Es como que están buscando una heladera en su cuarto. Ahora el tipo le dice, no voy a buscar una heladera, búscame la moneda, quiero encontrar la moneda. ¿Qué le dirían ustedes? Y dame más tiempo para buscarlo. Dame más tiempo y yo la busco. Revuelvo toda la casa y te la encuentro la moneda. Si está, la voy a encontrar. Si no la encuentro y busqué mucho, claramente es porque no estaba. ¿Eso cómo se traduce en estadística? El N. El N es esto de buscar mucho, tener más cerdos. Si tengo muchos cerdos y el efecto es sutil, con muchos cerdos lo voy a detectar. ¿Por qué? Porque voy a aprovechar lo que me dice el teorema central del límite. Estos son distribuciones de X raya, lo que estamos viendo acá. Esto que está acá es distribución de X raya, de acá y de acá. Es la misma distribución. Y estas curvas, la dispersión de estas curvas es sigma sobre la raíz de n, para ambas. Lo que voy a asumir es que la varianza es la misma en ambas curvas. Este sigma es el mismo para H1 y el sigma para H2. Es un supuesto fuerte, pero para poder hacerlo tenemos que mantener así. Ambas tienen la misma variabilidad, que es la variabilidad de los cerdos, este sigma. Pero como lo que estoy viendo es X raya, lo que me importa es la variabilidad de los cerdos, pero también el tamaño de la muestra. Si yo trabajo con un n de 15, esta es la distribución que tengo. Pero si en vez de trabajar con 15 cerdos, trabajo con más cerdos, subo el n, automáticamente se me hacen más finitas, porque el error estándar se achicó. Entonces fíjense, bajo n, subo el n. Al subir el n, esta curva cambió. Ya no es la misma que tenía antes, tiene otra dispersión, se achicaron. La tendencia central sigue siendo 100. Pero al achicarse, el área bajo la curva se mantiene constante, que es alfa, el valor crítico cambia. El valor a partir del cual me divido el mundo en rechazo o no rechazo, se movió, se acercó hacia la media. Cuanto mayor sea el n, más se va a acercar hacia la media. Porque es el mismo ejemplo que yo les decía antes. Hay 15 cerdos que se alejaron en 108. Ahora, si ahora no son 15, son 20 cerdos que tomen un valor raro, es menos probable que lo hagan 20 cerdos que lo hagan 15 cerdos. Y si yo les digo, tengo 50 cerdos que tomen un valor extremo, es más raro. Cuanto más datos tengo, los valores extremos se van haciendo cada vez más raros, entonces los valores de corte se van corriendo hacia el centro. Y ese es el mejor de los efectos, el mejor de los mundos para ustedes. Acá, cuando suben el n, lo que están haciendo es dejar la misma magnitud de efecto, no pierden nada, la magnitud de efecto sigue siendo un 10%, pero bajan el error de tipo 2. El error de tipo 2 pasó de esto a esto, simplemente aumentando el n. Eso queda reflejado en esta fórmula, que es la fórmula de cómo estimar el n. Este es un valor de z, que sale de una distribución normal estándar. Ustedes fijan el alfa, o el 1 menos alfa, la confianza. Dicen, quiero una confianza del 95%. Este es un valor de z. Quiero una potencia del 80%. Fijan este valor. Les va a dar otro valor de z. Fijan una magnitud de efecto. Plantean escenarios posibles. Si la magnitud fuese de 120, esta es la magnitud, es la distancia, no es 120, sería 100 y 120, la distancia es de 20, ahí va 20. Y lo que necesitan es alguna idea de la varianza del sistema, de los cerdos. ¿Cuánto varían los cerdos en promedio en su tasa de crecimiento? ¿Cuál es la magnitud del ruido? Si tienen ese dato, que lo necesitan tener sí o sí, o lo tienen de algún experimento previo, o hacen un muestreo piloto, ya pueden empezar a estimar el tamaño de la muestra. ¿El D siempre positivo? No. A ver, sí, es conveniente ponerlo como el módulo de D, porque... No importa. No, dije mal, perdón, me retracto. Esto está elevado al cuadrado, ¿sí? Así que lo pueden dejar. Pueden dejar, quieren que baje, lo pueden dejar, el N les va a dar positivo siempre. Sí, perdón. No importa. Es la magnitud del efecto. En general se lo pones positivo, pero lo pueden dejar negativo sin ninguna historia. Entonces,
Con esto, es lo que les decía la vez pasada, hagan este esfuerzo. Hagan este esfuerzo con sus datos, de qué tan probable es que ustedes detecten estas diferencias, con esta formulita. Voy a terminar lo que está en las diapos y les muestro una simulación de esto en una página que está muy, muy interesante y después la pueden seguir viendo ustedes y jugando ustedes con esa página. Vamos a terminar con lo de la diapo. Entonces, observaciones. Bueno, esto ya lo charlamos todo, simplemente está puesto acá. La hipótesis no se plantean después de observar los datos, sino antes. Recuerden, sería tautológico. Ojo que hay gente que lo hace esto, sin darse cuenta. Lo he visto con investigadores que miran la base de datos, tienen una mega base de datos, y dicen, mirá, yo lo que estuve viendo con esta base de datos, que en invierno hay más individuos, en verano hay menos, y qué sé yo. Voy a poner a prueba la hipótesis de que la estacionalidad, el clima afecta la abundancia de individuos. Bien, ¿y con qué base de datos lo voy a probar? Con la misma con la que le planteé la hipótesis. Claramente eso va a aumentar las chances que ustedes detecten diferencias, porque se están basando en eso para formular la hipótesis y están usando esos mismos datos para poner la prueba. Eso es un razonamiento tautológico. Hay que tener mucho cuidado. Los puede engañar porque ustedes van recolectando información. Cuando empiecen a investigar en un tema, van recolectando mucha información a medida que va avanzando su experiencia. La idea es que ustedes deberían pensar en función de todo lo que conocen del sistema, un marco teórico, y ese marco teórico los hace plantear una hipótesis estadística. Tienen que tomar otra muestra, una muestra independiente, para poner a prueba eso. Eso es central, para que se respeten las probabilidades de error. Si no, no se van a respetar los errores. Van a rechazar de más. Van a creer que están trabajando con un error del 5% cuando no es del 5%. Bien. Esto también lo vimos, la hipótesis nula es la conservadora, no especulativa, es la hipótesis del escéptico, la hipótesis pesimista, por el formato que estamos trabajando nosotros, ¿sí? El alfa es el pequeño, fijado por el investigador. La hipótesis se plantea de forma tal de controlar el error de tipo 1. Uno debería escribir la hipótesis que el error de tipo 1 sea el más grave. ¿Por qué? Porque ese es el que está controlado. Con el formato pesimista que yo les planteé, que es en ciencia, lo más grave en general es avanzar sobre cosas falsas, más que quedarse. En ciencia es peor avanzar erróneamente que perderme de información buena. Está planteado así. Entonces, siempre se plantea la pesimista. Ante la duda, en la nula pongo no pasa nada. Y demostrarme que pasa algo. Pero vieron en el juicio que eso se puede dar vuelta. Rechazar una hipótesis no prueba que sea falsa. Si yo rechazo H0, no es una demostración 100% segura. Hay error de tipo 1. Así que, ojo, ese error de tipo 1 es bajo, es el 5% o menos, pero siempre hay un margen de error, siempre. No rechazarla no prueba que sea cierta. Está el error de tipo 2, y ese está descontrolado encima, la mayoría de las veces. Salvo que plantee escenarios, está descontrolado y puede ser bastante alto. No rechazar H0 no implica que es verdadera. Lo que implica es que no la rechacé. No implica que es verdadera. No demuestro. Con el sistema de hipótesis nunca voy a demostrar que H0 es cierta. Lo que voy a decir es, busqué y no la rechacé. Es lo mejor que puedo decir. Tengo muchas evidencias pero demostrarlo no lo están demostrando. Si decidimos rechazar una hipótesis, debemos mostrar la probabilidad de equivocarnos. Sí, eso siempre, ¿no? O sea, cuando rechazo, siempre voy y planteo una probabilidad de error. Cuando tengo el P exacto, pueden declarar el P exacto, o declaran el alfa, que dicen cómo es el valor máximo de nivel de error que van a cometer. Bien, rechazar H0 la refuta, pero no rechazarla no constituye evidencia a favor. Y esto está con lo que venimos hablando siempre. Yo estoy diciendo, bajo H0, que los cerdos crecen 100 gramos. Y no rechazo eso. No estoy demostrando que crecen 100. Quizás crecen 101, y con los datos que tengo no lo puedo ver. Lo que estoy diciendo, con los datos que tengo no rechazo 100, pero no estoy diciendo que 100 es la verdad.
Básicamente es eso. Por último, a ver. Pero si rechazamos H0, ¿no implica aceptar H1 o sí? Si estás en el formato exhaustivo y excluyente, sí, no el aceptás. Tenés un margen de error. Pero con una probabilidad del 5%, si te quedás con HA, con un 5% de probabilidad de error. Ahí sí. Vos rechazás H0 y tenés una probabilidad de error de tipo 1 que está controlada. Entonces te vas a la HA. O sea, vas a decir es mayor. No vas a decir cuánto mayor. ¿Se entiende? No vas a decir es 110, es 111, es 112. Vas a decir es mayor. Pero sí estás rechazando H0, así que decís es buena. No sé qué tan buena, pero es buena. Mejora el crecimiento. Con un 5% de error, ¿no? Por último, supuestos. Para que todo esto sirva y todas esas probabilidades sean creíbles y funcionen, tenemos las dos opciones. La parte de potencia la hicimos cuando el sigma poblacional es dato, pero acuérdense, no es la situación más común. Lo más común es trabajar con sigma desconocido. Así que acá les planteo para todos, para todas las pruebas de hipótesis que vimos hasta ahora. Siempre pedimos muestras aleatorias y observaciones independientes. Esto va a aparecer en todos los supuestos. También apareció cuando hicimos intervalos de confianza. Este supuesto y este es el mismo. Pido muestras aleatorias, ¿para qué? Para que la muestra sea representativa de la población donde la estoy sacando. Tiene que ser algo representativo de la población. Y observaciones independientes, porque voy a trabajar con grados de libertad, que es cuántos datos aportan información novedosa en mi sistema. Si las observaciones no son independientes y comparten información, quizás yo creo que estoy trabajando con 50 individuos y en realidad son 50 hermanos que dan información de un solo sujeto, que es la familia. Entonces yo necesito observaciones independientes, ¿para qué? Para que cada uno aporte información nueva al sistema. Me dé información tanto del efecto como del ruido del sistema. El otro supuesto, distribución normal o tamaño de muestra suficientemente grande para que X raya siga una distribución normal. Recuerden, a mí lo que me interesa es que X raya siga una distribución normal, que es donde estoy haciendo todo el p-valor sale de acá. Entonces, o pido que X siga una distribución normal, su primer supuesto, distribución normal de X, o tamaño de muestra suficientemente grande para invocar el teorema central del límite y asumir que X raya va a ser una distribución normal. Y, por último, para el caso que necesitamos la media del desvío poblacional, obviamente tengo que conocerlo, ¿sí? Tengo que tener ese dato. Si no tengo ese dato, hacen esto, que es lo más común. Bien. ¿Dudas hasta acá? Me queda un ratito para ver unas simulaciones que les quiero mostrar, una página que está muy, muy bonita. Y mientras me van planteando las dudas. Esperen que dejo de compartir esto, así salgo de acá. Bien. Esperen que tengo que volver a ponerlos a ustedes al chat y los participantes. Bien, espero que estén viendo esto. Esta es una página, después la subo al campus, así la tienen, pero está acá. Es de una página de psicólogos, rpsychologist.com, y dice, entendiendo la potencia y la significancia de las pruebas estadísticas. Una visualización interactiva. Y la verdad que está bastante piola. Y acá empieza a hablar el error de tipo 1, el error de tipo 2, alfa, beta, p-value, p-valor, potencia, magnitud de efecto. El ritual de la significancia, de la prueba de hipótesis y todo eso, son conceptos duros y extraños, perdón, en este caso. Entonces habla que los estudiantes de psicología tienen problemas en entenderlo y demás, y generaron esta página para poder hacerlo. Bien, entonces,
Es una forma de visualizar todos estos conceptos que, la verdad, muy buen trabajo hicieron. Y acá tenemos el escenario que a mí me costó tanto hacer en PowerPoint, con los dibujitos que se mueven. Bueno, acá es una visualización genial. Pero es la misma idea. Planteo un H0. Esto está para una distribución normal estándar. Ya está todo estandarizado. Así que esto tiene una media de 0. Acá parece negativo, pero está en 0. Es 0,000. La media del H0 está ahí. Y tengo mi distribución. Y acá lo voy a poner a una cola. Acá está, a una cola o dos colas, que alguien preguntaba ahí cómo puede ser para hacer los cálculos. Vamos a hacer una cola que es lo más simple de entender. Entonces, tengo mi distribución en H0 y acá tengo una distribución para una hipótesis alternativa, que está ahí. Y acá me permite, ¿qué es lo que querés ver? ¿Cuál es la magnitud de efecto que detectás, que es este D que está acá? Que ahora les digo qué es esta distancia de Cohen. O quiero ver el N, por lo tanto voy a fijar la potencia, el alfa y que me tire el N. O quiero fijar qué alfa voy a obtener y me libera los otros parámetros. Es decir, o quiero ver la potencia y me libera distintos parámetros. Me dice qué parámetros me deja libres a mí para generar el cuarto parámetro. Vamos a ver qué pasa con la potencia. Vamos a empezar estudiando la potencia, o sea, el error de tipo 2 o el error de tipo 2 o su complemento, que es la potencia. Y acá están todas las zonas que ya vieron antes. Veamos primero el H0. Bajo H0, la media es 0, y fijo el alfa. La alternativa, fíjense que está por encima, de este lado, así que el alfa queda de un solo lado, y ahí me dice el cartelito. Alfa, región de rechazo. Está re lindo esto, hasta les va mostrando qué es cada cosa. Y si se ponen acá, no dice, pero este es 1 menos alfa, es la confianza. Por lo tanto, desde este Z crítico, ¿vieron que yo les dije X media crítico? Acá ya está estandarizado para que todos puedan verlo. Este es el Z crítico. Es ese 108,6 que teníamos antes. Fijando el alfa, esta media y un desvío estándar que es de 1, porque es una normal estándar, de esta distribución de X raya, es una distribución de X raya estandarizada, ya tengo fijado todo, porque tengo la zona de rechazo, la media y el valor crítico de rechazo. Ahí ya está el error de tipo 1, que ya está fijado. Ahora tengo que ver el error de tipo 2, ya tengo que pasar a la distribución alternativa, de la HA. Y esto es lo que me pone acá. Y es lo que me deja mover. Acá me pone una alternativa que está en 0,56, 0,56. Y esa es la distancia de Cohen que está acá. Este D, miren, se mueve. Esta distancia es una magnitud de efectos medidas en desvíos estándar. Si yo, esto es lo que me dice que es medio desvío estándar. La hipótesis alternativa es medio desvío estándar con respecto a la hipótesis nula. Eso se hace para que uno pueda ver cualquier variable de cualquier tipo, lo puede llevar acá. Si yo quiero ver, fíjense, con una desvío, vamos a poner medio exacto, 0,5. Ahí. Medio desvío estándar es la alternativa con respecto a la nula. Se incrementó en medio desvío estándar. Si eso ocurre, esto está en 0,5 acá, y esto está en 0. Con esa magnitud de efecto y con este grado el ancho de la curva, que depende del n y del desvío, obtengo que el alfa sigue siendo chiquito, 5%, lo fijan ustedes, está acá abajo. Pero el error de tipo 2 se fue al 28%, es esta zona acá, beta, error de tipo 2. 28%. Potencia, la zona celeste, power, 1 menos beta, 72%. Tamaño de muestra, 20, lo fijan acá. La significancia la fijan acá en el 5%. ¿Qué me dicen? Este escenario que está planteado, esto recuerden, lo tienen que hacer antes de tomar sus datos. Si su proceso biológico genera un incremento de medio desvío estándar, y ahora voy a hacer una aclaración, primero voy a explicar esto. Un incremento de medio desvío estándar
con 20 datos y esta varianza y todo lo que están planteando, tienen un 72% de verlo, si ese efecto existe. Hay un 28%, una probabilidad de 0,28, de que si ese desvío existe, ustedes no lo vean. ¿Se entiende? Es una probabilidad alta. Recuerden que la probabilidad de error veníamos manejando era del 5%. Esto me está diciendo que hay una probabilidad de que el efecto esté y yo no lo vea. Mi decisión, fíjense, va a estar acá. Acá está el corte. Acá está mi Z crítico, que está ahí, ¿sí? Pero es un numerito que está acá. Si yo, mi muestra, perdón, viene y cae por acá, si mi muestra cae ahí, mi decisión va a ser no rechazo H0, porque miro la HA y digo, es un valor bastante probable dentro de HA. Pero al mismo tiempo, también es un valor bastante probable, perdón, dije mal, repito, borren. Lo miro bajo H0, lo primero que hago, para tomar la decisión de rechazar o no, la miro bajo H0. Este valor, si lo miran bajo H0, H0 es esta, me da esta probabilidad. Bajo H0, este es el p-valor. La probabilidad bajo H0 es bastante alta, no la voy a rechazar. Pero al mismo tiempo, mírenla, esto tiene una probabilidad bastante alta, estoy en un área bastante probable dentro del HA. Por lo tanto, ese valor es bastante probable bajo H0 como para HA. Entonces, básicamente lo que les dicen, no tienen chances con ese diseño, con 20 datos, esa varianza y todo, de que ustedes digan algo muy confiable, porque la diferencia entre ambas medias es tan chica que esa muestra que obtuviste puede pertenecer a H0 o HA, cualquiera de las dos. Su decisión, como son conservadores, van a decir, no, rechazo H0, pero quizás era falso. Y ahí van a tener un problema. Pero si hacen esto, se van a dar cuenta que tienen un problema y lo que van a hacer es ni siquiera ir al campo a muestrear. Voy a borrar esto de acá y voy a plantearles otra situación. Quiero mejorar la potencia de la prueba. Quiero que esta área oscura se achique o esta área celeste crezca. ¿Cómo lo vamos a hacer? Primer método que vamos a recomendar como estadísticos. Tomen más datos. Tomen más datos y van a mejorar la potencia sin tocar la magnitud del efecto, ni el alfa, ni nada. Si mantenemos todo constante y subo el n. Voy a duplicar el n. Bueno, vamos a subir 10 datos más. Le subo un 50%. Me voy a 30. Acá. Pero, ahí. Se aplastan todas y se levantan. Voy a resetear el zoom para que se vea lo de arriba. Se van a volver a aplastar, van a aparecer más anchas, pero cambié el zoom, ¿sí? Para que vean esto. Los valores, simplemente cambié la escala, pero son los mismos números. La potencia, que era del 70 y algo %, se fue al 86. Y el error de tipo 2, que estaba en el 28, se bajó a 14. Simplemente porque lo que hice técnicamente fue achicar la varianza de cada una de las distribuciones. La distancia de Cohen es la misma, medio desvío estándar. El alfa es el mismo, 5%, ¿sí? Pero el n se fue a 30. Tuve que conseguir 10 individuos más. Me voy a ir a 40. Reseteo el zoom. Miren qué lindo. Ahí ya estamos en una situación donde tengo una potencia del 6%, perdón, un error de tipo 2 del 6%, un error de tipo 1 del 5%, es decir, una potencia del 95 como una confianza del 95, una situación utópica, diría yo. Entonces, ¿qué es lo que van a decir ustedes ahí? Ah, bien, con estas simulaciones, si mi efecto es del 5, si es medio desvío estándar, y trabajo con 40 individuos, si el efecto es del medio desvío estándar y existe, yo lo voy a encontrar. Si no lo encuentro, si no me da significativo es porque ese efecto no existe. Quizás sea menor o quizás no exista, ¿sí? Pero eso no va a estar. ¿Sí? Porque ahí tienen el error de tipo 1 y el error de tipo 2 controlado. Bien. Eso es para ver la potencia. El alfa no lo van a tocar, así que ahora voy a ver con el tamaño de la muestra. Voy a resetear esto. ¿Cómo reseteamos esto?
La voy a volver a cargar y listo. Vamos a volver a la situación original. Y voy a tocar ahora, quiero ver qué pasa con el tamaño de la muestra. Voy a volver a una cola. Ahí. Voy a hacer al revés. Tengo plata solamente para... Uy, acá me dio... Ah, acá me está estimando cuántos datos necesito. Entonces, lo que me dice es, yo quiero fijar una diferencia. Voy a volver a la diferencia del 0,5, que era la que tenía original. Reseteo el zoom, ahí estoy. Esta es la situación con la que arranqué. Tengo una distancia de medio desvío estándar entre la media nula y la alternativa. Lo que me dice acá es, si yo quiero mantener una potencia alta, que es alta, ¿a qué llamamos alta? 80% ya es una buena potencia. Es decir, un error de tipo 2 bajo, 20% ya se empieza a hablar un buen error de tipo 2. Vean esto, la diferencia que hay. Decíamos chiquito, 5% cuando hablamos del error de tipo 1. El error de tipo 2 nos conformamos con un 20%. Es bastante menor. Si ya pido los dos errores bajos, el n se dispara muchísimo, entonces... Lo que me dice acá es, si esa situación te conforma, un error de tipo, una potencia del 80% y un error de tipo 1 del 5%, vas a necesitar 24,73 individuos. Obviamente, 25 individuos. La cantidad de individuos hay que redondearla. Y siempre conviene redondear para arriba. ¿Por qué? Porque si a mí me dice 24,73, obviamente por redondeo va a 25. Pero ¿qué pasa si me dice 24,2? La tentación está en llevarlo a 24, porque 24,2 está más cerca de 24. Pero si ustedes lo llevan a 24, la potencia va a ser peor a la que creen. Entonces, siempre redondeen, cuando es cuestión de n, redondeen para arriba. Así los errores son menores a lo que ustedes esperan. Si redondean para abajo, el error va a ser mayor. La distancia entre las medias es H0 normalizado con respecto a 0. Sí, esto siempre está pensado esto para una distribución normal estándar. Ya está estandarizado los datos. Usted lo que tiene que hacer es estandarizar los datos con X raya, la estandarización con X raya, estandarizan las muestras y hacen una distancia ahí, en esa estandarizada, de medio desvío estándar. Entonces, ¿a qué iba con esto? Si ustedes quieren esa potencia, el 0,8, y quieren un alfa de 0,5, y mantienen la magnitud de efecto de medio desvío estándar, y van a necesitar 24, o sea, 25 individuos. Y si no tienen plata para tantos individuos, ¿qué tienen que hacer? Plantear escenarios más optimistas. Y decir, bueno, hasta qué soy capaz. Yo tengo 20 individuos nada más. Tengo plata para 20. ¿Qué magnitud de efecto soy capaz de detectar? Y empiezan a mover la magnitud de efecto, separan estas curvas, las separan, y ahí ya estamos en 20. Empiezo a subir eso, las curvas se separan, la potencia aumenta. Entonces, lo que me dice esto, si tenés 20 individuos, 19,7, y querés fijar una potencia en 0,8 y un error del 5, y vas a tener sos capaz de detectar una diferencia de 0,56 desvíos estándar. Básicamente le dice eso. Si tenían plata para 10, fíjense, lo que empiezo a subir acá, esto lo voy subiendo, esto se va separando. Y ahí ya estamos. Reseteo el zoom. Y me dice, y con 10 individuos vas a detectar una diferencia de 0,78 desvíos estándar. Que eso lo pueden más fácil hacerlo acá. Acá es lo que tienen. Acá van moviendo el tamaño de la muestra y van generando estos cambios. Con una potencia del 80 y un error del 5, con 24 datos van a detectar al menos medio desvío estándar. Entonces tenemos un solo valor crítico o no. Sí, el valor crítico siempre es uno solo. A ver, lo que estoy haciendo acá de mover las cosas son escenarios posibles. Ustedes van a tener una única situación. Van a tomar unos datos, van a tener un desvío estándar, un único n, un único valor observado, un único p-valor. Esto,
lo que estoy haciendo acá son plantear escenarios diferentes. Bajo este escenario, esto es previo a tomar los datos. Bajo este escenario, esta es mi capacidad de detectarlo. Bajo este otro escenario, esta es mi capacidad. ¿Lo sumamos 2 veces para averiguar el n? No, el n no sé a qué te referís. Entonces tenemos, si querés trabajar a 2 colas, no sé bien cómo lo hace acá. Porque el alfa, a ver, ¿qué es lo que cambió? Sí, ahí lo que me cambió, fíjense, si trabajan a 2 colas, no sé si es eso lo que pregunta Tatiana. Esta distancia de Cohen de 0,51 corresponde con 24 datos, todo esto planteado así, fijo. Si yo trabajase a 2 colas, esa distancia de Cohen, que es medio desvío para arriba, también podría ser medio desvío para abajo. Entonces, en vez de hacer eso y duplicarlo, lo que hace el programa es divide el alfa en 2. La zona de alfa está acá y pone el otro acá. Eso ya cambia las cosas y la distancia de Cohen se fue a 57. De 52 subió a 57 por trabajar a 2 colas. Y ahí penaliza la falta de información que tiene. Entonces le dicen, mira, va a tener que ser más grande la diferencia para que la veas, básicamente. Bien. Entonces, lo que les digo es, cuando ustedes trabajen, traten de hacer este ejercicio. Lo más fácil es hacerlo con la formulita que les mostré yo. Despejan el n. Si no, van viendo acá y dicen, bueno, yo tengo que averiguar cuántos datos necesito. Ponen n acá. Acá les va a decir este resultado. ¿Cuántos datos necesitan? Bueno, yo quiero una potencia del 0,8, nivel de significación de esto, y mi efecto es de medio desvío estándar. Ahí. Listo. Necesitas más de 31 individuos. Si cuando hacen eso, les dicen necesitas 500 individuos, y ustedes tienen dinero para 20, ni vayan al campo, ni lo hagan, porque les va a dar no significativo y no van a saber si fue no significativo, bueno, esta era una cola, a 2 colas, 24 individuos, una cola, perdón. No van a saber si no encontraron nada porque buscaron poco o porque no había nada. En la vida real, el D se podría modificar tomando X raya con más diferencia entre ellos. Sí, exactamente. Ahí van a la formulita esta que yo les mostré. Entonces, este D es el que fijan ustedes, y esto está en escala de la variable respuesta. Porque esto está en escala, no está estandarizado nada acá, estos dos están estandarizados, pero acá está sigma, que está en escala de la variable respuesta, y esto es D, que está en escala de la variable respuesta. Así que estas unidades se simplifican, y esto queda en N. Acá, lo que hacen ustedes es, bueno, pueden hacerlo al revés y despejan D, meten el N adentro, despejan el D y se pueden fijar qué magnitud de efectos son capaces de detectar ustedes con la plata que tienen, con esa cantidad de individuos. O pueden hacer al revés. Yo quiero detectar una diferencia de 10 gramos y cuántos individuos necesito. Hagan eso. Porque lo peor de la situación es la que les contaba antes. Hacer todo, van al campo, le das no significativo, y después no saben si ese no significativo es porque buscaron algo muy chiquitito y lo buscaron mal, o directamente no existía lo que estaban buscando. ¿Qué pasa si no se sigma? Bien, buena pregunta. ¿Qué es lo que va a pasarle siempre? Acá normalmente van a pasar a poner S. Ahí. No lo vamos a ver para la materia. Y hay algunos programitas que se lo hacen fácil a mano. Con Infostat era bueno. Les voy a buscar hay uno que se llama G-Power, que es para R. Después lo voy a buscar y se lo llevan como herramienta extra, fuera de curso. Para el curso, para el cálculo de tamaño de muestras de una prueba de hipótesis, de potencia y demás, va a ser con sigma como dato. Creo, no sé si en TP, no, creo que no lo vemos ahora. Igual les comento, cuando ustedes trabajen, acá van a poner S, van a tener que estimar S, no van a poner sigma. Por lo tanto, la distribución ya no va a ser Z, va a ser T. Y el T, cuando leéis las distribuciones de T, necesitan los grados de libertad, que son N. Necesitan el N. Por lo tanto, van a despejar N, pero adentro de la ecuación van a quedar en 2 lugares N. En el de la beta y en el de confianza y en el de la potencia. Entonces es ese método iterativo. Arrancan poniendo un determinado n, acá y acá, calculan los valores, le va a decir, bueno, arranco con 10. Pongo 10 acá en la distribución T, les propone 50.
Bueno, pongo 50-50, le pone 48. Le ponen así hasta que van iterando y llegan al valor central. Pero creo que eso en el TP, después pregunten a los jefes, pero creo que ya no lo vemos en TP. En la práctica creo que trabajamos con sigma como dato para que aprendan a entender las cuentas. Después les paso, hay unos programitas que simulan bastante bien eso en R, ¿m? Y lo pueden calcular. Perfecto. ¿Dudas hasta acá? Con esto ya estamos terminando todo lo que sería prueba de hipótesis. La idea es que tenemos que ver, para la clase que viene, vamos a ver ya otra prueba de hipótesis distinta, no para comparar una población, vamos a ver una bastante diferente, que es qué pasa cuando trabajamos con frecuencias. En vez de una variable cuantitativa continua, como venimos trabajando, ¿qué pasa si tengo conteos y cuento cosas y tengo frecuencias? Vamos a poner a prueba unas hipótesis con eso. Así que en breve les habilito lo que vamos a ver para la clase que viene, que sería el martes. Esta ecuación, el n, siempre usamos valor crítico estandarizado. En esta ecuación no. En esta que está acá, ustedes ponen b, que es una diferencia de medias, en la variable como la tienen. Y en sigma va el sigma que observaron. Si quieren usar la simulación que les mostré, eso ya está pensado como que está estandarizado. Entonces, ahí... Y eso está pensado para los psicólogos. Los psicólogos tienen, antes de cerrar, los psicólogos tienen esta magnitud de efecto, la usan muchísimo, y tienen estandarizadas las magnitudes de efecto. Nosotros en biología es más raro que hagamos eso. Nadie dice, esto creció 2 desvíos estándar, así que debe ser fuerte, y si creció un desvío no. Estas distancias de Cohen se usan mucho en psicología para decir si algo es relevante o no. Entonces, está puesto como si la distancia de Cohen, o sea, la magnitud de efecto es de 0,8 o más, se habla de un efecto grande. Si es de 0,5 es un efecto intermedio. Y si es de 0,2 se habla de un efecto pobre. Es más, hay algo que pasa, lo vamos a discutir más adelante cuando estén más cancheros con esto, pero si yo empiezo a aumentar el n, y subo mucho el n, cualquier cosa, cualquier mínima diferencia, la convierto en significativa. Cualquier cosita, una diferencia de... Si yo subo el n, cualquier mínima diferencia va a ser significativa. Y ahí aparece un problema que es, la significancia estadística ya no coincide con la relevancia biológica. Entonces, ahí quizás de una prueba es estadísticamente significativa, me dice la vitamina E es buena, mirá, dio significativa la prueba, pero me hace crecer los individuos medio gramo más, de 100 a 100,5. Ponele vitamina E que los cerdos van a crecer significativamente más. ¿Así cuánto? Y ahí cuando ven la magnitud de efecto es 100,5 gramos. Y el tipo se gasta un montón de plata en comprar vitamina E y lo que rinde es re pobre. ¿Eso qué pasa? Las pruebas se pueden poner muy, muy potentes. Hay exceso de potencia. Entonces, es importante seguir viendo la magnitud de efecto, porque a veces algo significativo quiere decir que no fue dado por azar, pero no quiere decir automáticamente que sea relevante para el investigador. Entonces, cada vez que vean algo, vean la magnitud del efecto. Igual lo vamos a charlar bastante más adelante con eso. Más adelante vamos a charlar bastante ese tema. Pero bueno, los psicólogos lo resolvieron con esta estandarización de las distancias y dicen 0,2 es un efecto pobre, es una magnitud de efecto pobre. Sí, D es la magnitud de efecto. El de Cohen es este D estandarizado. En la distancia de Cohen estandarizada, la de Cohen es. Si es 0,2, dice que es un efecto débil, que aunque dé significativo no habría que darle bola, dicen ellos. Y hacen bien. Pero bueno, no sé si se puede generalizar tanto. En biología es todo mucho más variable y eso hay que verlo para cada caso. Pero es como una idea general. Si ya la magnitud de efecto que estás viendo, el efecto de la vitamina es menor a menos de 2 desvíos, de 0,2 desvíos estándar, dicen ni la intentes. Pero bueno, quizás al productor eso le sirva. Por eso digo, no sé si se puede generalizar tanto. ¿Cómo busco lo del test de T? Y habría que buscar estimación del tamaño de la muestra, prueba de T, estimación del tamaño de muestra. Googlealo así, y ahí te tiene que salir. El tema es que vas a ver, cuando pongas pruebas de T,
La mayoría de las pruebas que vas a encontrar en internet son para comparar dos poblaciones. Nosotros estamos en la más simple, que es para una sola población. Ahí vas a tener que encontrarla. Igual, después si querés lo charlamos. Ahora voy a cortar la grabación, así ya dejamos esta clase un poquito más corta. Corto esto y seguimos con las consultas. Si logro encontrar ahí.